Canciller María Ángela Holguín cuestiona papel de la OEA luego de no lograr convocar una reunión extraordinaria ante este organismo internacional para hablar sobre la situación con Venezuela. Como lamentable califica Colombia la decisión de la OEA de no convocar la reunión de cancilleres americanos para tratar la crisis con Venezuela. Aunque Colombia logró el respaldo de 17 países ante la OEA en su reclamo contra Venezuela, no fue suficiente para que se convocara una reunión de cancilleres. 299 hijos de familias colombianas permanecen en Venezuela porque no los dejan pasar a territorio colombiano. Por Paraguachón, en La Guajira, ya han ingresado 156 colombianos deportados, expulsados y repatriados de Venezuela. Desde Vietnam, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que en Bogotá se prepara un plan para asesinarlo con la anuencia del gobierno colombiano. Desafío del Consejo de Estado a la Corte Constitucional por megapensiones no tiene futuro. Desempleo en Colombia baja al 8,8%, siendo la tasa más baja en los últimos 15 años. No vengo a prometer título, esto es un proceso, dice nuevo técnico de Millos. Alianza Petrolera se convierte en el equipo sorpresa del año en Colombia. La arqueología celebra su semana y nosotros salimos a las calles para ver qué tanto saben los bogotanos de su historia. Al final de la emisión, desde el Museo Nacional los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. 74 inscritos para reemplazar a un magistrado. 2. Viene una masiva anulación de candidatos a las elecciones de octubre. 3. El cuento para bobos del alcalde Petro. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Hace pocos minutos se produjo el primer pronunciamiento del gobierno sobre la decisión de la OEA que negó la petición de Colombia para realizar una cumbre extraordinaria de cancilleres en la que se abordaría el tema de la crisis humanitaria generada por el cierre de la frontera ordenado por Venezuela. La canciller María Ángela Holguín dijo que perdió el continente y cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos. La ministra aseguró que el gobierno seguirá trabajando por hacer valer los derechos de los colombianos y para que Venezuela cese esa forma de expulsar a los connacionales. Desafortunadamente, el que perdió fue el continente. Perdió la OEA de no hacer el debate tan importante de los derechos humanos, de los migrantes. Cuestionó el papel de la OEA. Hay que replantear un poco para qué está la OEA, porque si no es capaz ni siquiera de hacer un foro en donde se violan los derechos humanos, un foro que es un tema que le interesa y le importa a toda la región, donde países que pregonan los derechos humanos se abstienen, pues ahí uno se pregunta realmente esos foros multilaterales finalmente cómo es que logran tener decisiones que favorezcan a los países. La ministra de Relaciones Exteriores también dijo que Colombia evalúa si asiste o no a la reunión que se pospuso de UNASUR para hablar sobre esta situación. También señaló que fue una sorpresa que Panamá primero se ofreciera como mediador entre Colombia y Venezuela y luego se abstuviera de votar para convocar una reunión extra en la OEA para hablar sobre esta situación. Nos hubiera gustado que apoyaran la decisión de una reunión, que eso no va en detrimento de una reunión bilateral más adelante. La canciller dice que lo importante es que Colombia expuso ante los países de la región la crisis humanitaria que se vive en zona de frontera. CMI conoció que Nicolás Maduro está buscando a través de dos presidentes, uno de ellos Panamá, un encuentro con el mandatario colombiano para llegar a una solución frente a esta situación. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó esta noche como lamentable la decisión de la OEA de negar la propuesta para reunir a los cancilleres americanos y discutir la crisis humanitaria que ha planteado Venezuela por las expulsiones y maltratos a los colombianos. La OEA ha perdido una oportunidad para convertirse en un escenario de discusión de los grandes problemas americanos como la crisis humanitaria y los abusos contra los derechos humanos de los colombianos en Venezuela, dijo el ministro Juan Fernando Cristo. Sin duda alguna, es lamentable que la OEA no hayamos tenido los votos suficientes para estudiar una situación como esta de los derechos humanos de los colombianos en la frontera. Creo que es una oportunidad que pierde la OEA por el momento. Criticó también al presidente Nicolás Maduro, que dice querer a los colombianos, pero los considera como seres que transmiten delincuencia y pobreza. Es que lleva 8 días de insultos y de ofensas, no a la dirigencia política colombiana, no al presidente Juan Manuel Santos, no al expresidente
Álvaro Uribe, sino a todo el pueblo colombiano que hoy está unido en torno a la defensa de la dignidad de nuestros compatriotas en Venezuela. El gobierno colombiano insistirá en llevar el caso de la crisis con Venezuela a la OEA, pues estima que el asunto es muy importante y la comunidad interamericana no le puede dar la espalda. Y es que en Washington, en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA, hubo un apabullante respaldo a la propuesta de Colombia para convocar una reunión de cancilleres de la región con el fin de discutir las consecuencias generadas por el cierre de la frontera por parte de Venezuela. Sin embargo, la petición fue derrotada. En la sede de la OEA está nuestro corresponsal Jaime Moreno con los detalles del debate. Jaime, buenas noches y adelante con toda la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aunque el embajador Andrés González hizo un enérgico reclamo por la manera en cómo Venezuela está deportando a miles de colombianos hacia la frontera, esto no fue suficiente para lograr los votos que se requerían para convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres. Básicamente, el país que le cambió el panorama y las cuentas que tenía la admisión diplomática de Colombia fue Panamá. Inicialmente manifestaron que iban a apoyar esta reunión convocada por Colombia para el próximo 3 de septiembre, pero al momento de votar, Panamá dijo que prefería ser un mediador y se abstuvo de votar. El embajador colombiano ante la OEA, Andrés González, expuso la dramática situación por la que están pasando los colombianos en la frontera y denunció las violaciones de derechos humanos. Parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas. Por su parte, el representante venezolano Roy Chatterton mantuvo que el cierre de la frontera es culpa de los colombianos. El cierre de la frontera fue decidido por el presidente Nicolás Maduro ante el asalto consuetudinario impune cometido día tras día por irregulares colombianos. En el proceso de votación, el sufragio que le faltó a Colombia fue el de Panamá, que en un principio apoyó la reunión de cancilleres en la OEA, pero finalmente se abstuvo. No pretendemos imponer una solución. Aspiramos a que se produzca de forma sincera entre los países afectados. Así las cosas, 17 países votaron sí a la reunión, 5 en contra, hubo 11 abstenciones y una ausencia. En ese sentido, estimados colegas, no se obtiene la mayoría requerida para la realización de la reunión de consulta tal cual fuera solicitada. Los países que respaldaron la posición de Bogotá fueron Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, Bahamas, Barbados, Canadá, Chile y Colombia. Por su parte, Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y Venezuela rechazaron la reunión. Al término de la votación, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Andrés González, dijo que este es apenas un primer round. Tuvimos 17 votos a favor, hubo abstenciones, se requería uno más. Hubo países que inexplicablemente, pese a habernos expresado su apoyo al momento de la votación, tomaron otra determinación de abstenerse, pero lo que observamos es que vamos a continuar en esta tarea. Para el embajador de Venezuela, Roy Chatterton, quien no ocultó su satisfacción por el resultado de esta reunión, dijo que él espera que los canales diplomáticos se puedan reactivar entre Colombia y Venezuela. Cada vez que tenemos problemas entre nuestros países, cuando avanzamos es porque negociamos directamente, cuando escogemos el diálogo para solucionar nuestras diferencias. Eso ha pasado muchas veces. Para el embajador de Venezuela, el camino más expedito para resolver esta situación es un encuentro directo entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde la OEA en Washington, Jaime Moreno, en CMI La Noticia. Jaime, gracias y muy buenas noches. Y desde Vietnam, el presidente Nicolás Maduro denunció que en Bogotá se está preparando un nuevo plan para asesinarlo, el cual, según dijo, cuenta con la anuencia del gobierno colombiano. No es la primera vez que Nicolás Maduro denuncia que hay un plan para derrocarlo o quitarle la vida desde Colombia. Sin embargo, en esta ocasión insinuó que el gobierno de Bogotá sabe de ello y no lo está evitando. Yo tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme, de odio, lamentablemente con la anuencia y la vista gorda del gobierno de Colombia es para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Según Maduro, la crisis fronteriza es consecuencia de la situación social en nuestro país y la salida de colombianos al exterior. ¿Tú sabes cuántos colombianos hay en España y en Europa? Más de 1 millón, mucho más de 1 millón. ¿Ah?
¿Y cuántos hay en Venezuela? 5.600.000 por lo menos. El mandatario realizó estas declaraciones desde Vietnam, a donde llegó este domingo. Maduro firmó con el gobierno vietnamita acuerdos para aumentar su balanza comercial a $1.000 millones al año. Ahora está previsto que el presidente viaje este martes a China, su principal acreedor en el mundo. Desde 2007 Venezuela ha recibido a modo de préstamo $50 billones del gigante asiático en unos acuerdos basados en la entrega de petróleo por parte de Caracas. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, pidió acudir a nuevos escenarios internacionales como la ONU para que sean escuchadas las denuncias de atropellos contra los colombianos en la frontera. El presidente del Congreso aseguró que Colombia debe buscar nuevos escenarios internacionales para ser escuchado. Eso significa que Colombia tiene que entender que tiene que escalar los espacios multilaterales para buscar esta solución, ni siquiera solución, sino que nos escuchen. Otros sectores políticos aseguraron que la decisión de la OEA incrementará las acciones del presidente Nicolás Maduro contra Colombia. Primero, hacer todo un replanteamiento en el seno del gobierno. La política apaciguacionista frente a la fiera es el comienzo del desastre. Y luego, ir a las Naciones Unidas. Lo de la OEA es desastroso porque ahí lo único que se quería era una reunión de cancilleres para hablar. Me imagino que esto va a envalentonar a Maduro y la arremetida va a ser mucho más fuerte contra nosotros y los pobres colombianos que están en la frontera. Los congresistas le pidieron al gobierno incrementar la ayuda humanitaria en la región. Mientras tanto, en Cúcuta la situación por el cierre de la frontera se complica con las horas y los niños son los grandes afectados. Cerca de 300 están separados de sus familias. Karen Cárdenas, en la capital del norte de Santander. Muy buenas noches. Detalles de ese drama. Hola, buenas noches. Hoy la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, estuvo recorriendo algunos de los albergues ubicados en el corregimiento de La Parada, muy cerca de la frontera con Venezuela. Mostró preocupación por las condiciones en las que están viviendo estos pequeños en los albergues, condiciones de salud, condiciones alimentarias, por lo cual se comprometió a que el instituto va a repartir bienestarina líquida para ayudar con la alimentación de estos pequeños. Una de las situaciones lamentables que denunció en el balance que entregó hoy es que 154 familias están separadas de sus hijos. Estos niños están en Venezuela y no les permiten pasar a Colombia. Es muy triste cada historia que hoy en cada albergue rompe el corazón y sin duda alguna no nos deja otro descalificativo que el trato cruel, inhumano, injusto e infame que se produjo en contra de nuestras familias colombianas. Y no es para menos, además de lo que viven a diario los pequeños que han regresado a Colombia con sus padres, 299 fueron separados de sus familias y permanecen en Venezuela por haber nacido en el vecino país. Tenemos 154 familias, 299 niños que todavía están en Venezuela y que su papá o su mamá están en Colombia. El Instituto de Bienestar Familiar anunció que hará un control de peso y talla de los menores en los albergues del norte de Santander y apoyará con suplementos la alimentación para garantizar sus derechos primarios. Y aunque son 299 niños que se encuentran separados de sus familias en territorio venezolano, pues muchos otros lograron pasar con sus padres a territorio colombiano. La Procuradora Delegada para la Infancia y la Familia pues instó a estos colombianos para que registren a sus hijos con nacionalidad colombiana, así tengan nacionalidad venezolana. Esto con el propósito de que puedan ser atendidos en Colombia y puedan ser garantizados todos sus derechos. También denunció una situación que está ocurriendo en el vecino país. Estamos llegando a unos extremos de un abuso en los cuales ya no solamente los niños son considerados paramilitares, delincuentes, contrabandistas, sino también hijos sin padre, queriendo el padre registrar a su hijo con todo el derecho que ellos tienen. Por eso surgió la registraduría para que envíe más funcionarios de los que ya hay en Cúcuta y agilizar trámites de registro. Para que se registre a los niños que siendo hijo de padre o madre que han nacido en Venezuela quieren ser inscritos como colombianos, pero también para los mayores de edad que no tienen documentación. La Procuraduría pidió vigilancia especial de la ONU para esta problemática. Según las Naciones Unidas, son 9.800 personas las que han retornado hacia Colombia desde territorio venezolano. 1.097 han sido deportadas desde el vecino país. Estas cifras fueron entregadas hoy por el delegado de la ONU para Colombia, Fabricio Hochschild, quien estuvo visitando algunos de los albergues para ver la situación humanitaria, que manifestó es un drama y está en total crisis, respondiéndole de esta manera a la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Después de haber conversado con las autoridades, después de haber conversado con mis colegas que están aquí muchos días,
es que hay una crisis grave humanitaria. El liderazgo en la respuesta tiene que venir en el primer lugar de las autoridades correspondientes y que nosotros estamos aquí para apoyar. Pero ese apoyo se dio desde el primer día y que nunca ha faltado el apoyo de Naciones Unidas. El director del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, informó esta noche que para evitar aglomeraciones que pueden acabar con problemas incluso de salubridad, van a empezar a llevar a las personas que han retornado hacia Colombia a hoteles. Dijo que ya se ha hecho la prueba con algunos grupos y que algunas personas ya han pasado la noche en algunos hospedajes de aquí de Cúcuta. Es la información que se registra desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Karen Cárdenas en CMI, La Noticia. Karen, gracias. Pues como usted bien lo dice, las escuelas en Cúcuta se han visto afectadas por la baja asistencia de estudiantes a clases. Muchos de los niños viven en Venezuela y debido al cierre de la frontera pues no han podido ir a estudiar. Esta es la escuela del Club de Leones, barrio El Escobal de Cúcuta. En ella estudian 540 niños, en su mayoría residentes en el municipio Pedro María Ureña, estado Táchira. Hoy sus aulas están prácticamente vacías porque los alumnos, por el cierre de los puentes fronterizos, no han vuelto a clase. 540 alumnos están asistiendo en la jornada de la mañana 58, en la jornada de la tarde 48. Este lunes, uno de los padres de familia contó cómo hizo para traer a su hijo desde Ureña a estudiar. Nos atrevimos a que lo pasaran por la trocha y se tuvo que pagar 20.000 pesos con el riesgo de que me lo pasaran para este lado para poder venir a traerlo a clase. En los municipios de norte de Santander, vecinos con Venezuela como Villa del Rosario, Herrán, Ragombalia y Tibú, estudian más de 5.000 alumnos que viven en el vecino país. Y por la frontera de Paraguachón, en La Guajira, se registra entrada de colombianos provenientes de Venezuela. En Maicao está Joana Contreras. Joana, buenas noches. ¿Qué reporte entregan las autoridades? Inés María, buenas noches. Paraguachón es ese punto medio de los 200 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia por el lado de La Guajira. Por allí ya han ingresado cerca de 156 colombianos deportados, expulsados y repatriados del país vecino. 85 han recibido ayuda humanitaria, que consiste en albergue, en alimentación y los tiquetes de regreso a sus ciudades de origen. El día de hoy el senador Álvaro Uribe hizo presencia en la zona y esta es la nota. A conocer la situación de la frontera llegó Álvaro Uribe a La Guajira, un recibimiento de los amigos y de inmediato viajó hasta Maicao a conocer la situación de la frontera de mano de los afectados. El expresidente también solicitó la intervención de organismos internacionales y asegura que el terrorismo y el odio es sembrado en el pueblo venezolano. Nos dice el tirano de Venezuela que la situación económica ya está mala porque Colombia desató una guerra económica contra Venezuela. Mentiras. Allá está mal la economía porque el castrochavismo acabó la industria, acabó la agricultura, porque el castrochavismo ha permitido que unos socialistas que se llaman los boliburgueses se han robado toda la plata. Ese robo, esa corrupción ha sido consentida por el régimen de Maduro y ese dinero lo tienen afuera y en los Estados Unidos. En Maicao, el senador ratificó el compromiso con el candidato a la alcaldía de Maicao del partido de la U y regresó a Riohacha, se encontró con sus simpatizantes y siguió a Valledupar. El congresista del Centro Democrático también le pidió a la Procuraduría General crear una oficina de atención urgente a estos deportados. Estaremos muy pendientes de todo lo que termine de ocurrir acá en este punto de frontera. Desde Maicao, Joana Contreras, CMI, La Noticia. Joana, gracias. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que Colombia es una nación civilizada al referirse a la situación con Venezuela y advirtió que nuestro país seguirá en el camino de la firmeza con prudencia para superar la crisis en la zona de frontera. El mandatario insiste en que prefiere la concertación que la confrontación para superar la crisis con el vecino país. La diplomacia tiene sus procedimientos y entonces actuar con toda firmeza como lo hemos hecho. Y la firmeza no quiere decir gritar más, la firmeza es ponerse en una posición clara y firme frente a una situación como lo hemos expresado en público y en privado. El mandatario aseguró además que esa ha sido la conducta de Colombia en esta situación al argumentar que en la diplomacia el camino es el diálogo. Lo manifestó durante la presentación del balance de la gira que hizo por varias regiones del país mostrando resultados de su gobierno.
Pasando a otras noticias, el Consejo de Estado emitió un fallo que desafía la orden de la Corte Constitucional que fija límites a las llamadas megapensiones. Sin embargo, no pone en peligro los límites que impuso la Corte Constitucional a las mesadas de los congresistas. Al resolver una tutela interpuesta por el excongresista Pablo Victoria, la sección primera del Consejo de Estado ordenó que se reanude el pago de su pensión, sin el tope de 25 salarios mínimos. El Consejo de Estado decidió que Fonprecom me tiene que restituir los derechos porque fueron de acuerdo con la ley. Este nuevo fallo es el tercero del Alto Tribunal, que ordena que se respeten los derechos pensionales adquiridos y envía el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, lo que implicaría un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Que si las pensiones son altas o las pensiones son bajas. Ese no es el problema. El problema es si la Corte Constitucional puede llevarse de calle el ordenamiento jurídico de la nación. Aunque el fallo es claro en señalar que no es un llamado para inaplicar la decisión proferida por la Corte Constitucional, sí indica que las pensiones pagadas de manera legítima antes del 2010 deben seguirse pagando tal y como estaban. El alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, se entregó a la Fiscalía dentro de una investigación penal por corrupción administrativa. 9 personas más fueron capturadas por los mismos hechos. La Fiscalía General hizo efectiva la captura de Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura, dentro de una investigación que se adelanta en su contra y en la que también están implicados 5 servidores públicos y 4 contratistas. Por presuntas irregularidades en la contratación de cupos escolares. Los investigadores hallaron las presuntas irregularidades en 6 de 97 contratos por un valor de 3.096 millones de pesos. Esos contratos decían que el servicio educativo por cada niño costaba 1 millón de pesos. Sin embargo, los operadores con los que se contrató subcontrataron a 500.000 pesos por cada menor. Se advirtieron maniobras irregulares por parte de los operadores de los contratos. Los mismos niños aparecían en varias listas, en varios colegios. Por estos hechos se les imputará los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Un nuevo escándalo rodea el Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá. CMI conoció un documento técnico de la misma entidad que revela un millonario sobrecosto en la adquisición de 20 cámaras para reconocimiento facial en Transmilenio. El Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá pagó por 20 cámaras de reconocimiento facial para Transmilenio cerca de 7.753 millones de pesos. El valor de cada cámara de estas es de aproximadamente 387 millones de pesos. Con justificación en lentes y una licencia que cuesta 100 millones de pesos anuales por cada cámara, se habría inflado el costo del proyecto. Cada cámara tiene un valor aproximadamente de 9.640.000 pesos. Además, se instalaron en estaciones donde no se habría pactado y no han sido recibidas por la policía porque no se pueden operar. Según el informe técnico del distrito, la base de datos que serviría para cotejar la de posibles personas con antecedentes utilizando estas cámaras no está en funcionamiento. CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Montería. Estos son los resultados. Si las elecciones para elegir alcalde de Montería fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Los 3 aspirantes con mayor votación fueron Marcos Daniel Pineda García, Partido Conservador 68%, Juan José González Jiménez, Liberal 11%, Carlos Alberto Ordosgoitia Sanín, Centro Democrático 5%, Voto en Blanco 6%, No sabe, no responde 5%. Esta es la correspondiente ficha técnica. El desempleo cayó al 8,8% en julio. De acuerdo con el director del DANE, Mauricio Perfetti, la tasa es la más baja de los últimos 15 años. La tasa nacional de desempleo pasó de 9,3% a 8,8% en julio del presente año, siendo la tasa más baja de los últimos 15 años. Se generaron 562.000 nuevos puestos de trabajo en dicho periodo, teniendo la tasa de ocupación más alta con 58,4%. Se registra tasa de desempleo de un dígito. De acuerdo con el funcionario, los sectores de comercio, actividades inmobiliarias y construcción fueron las ramas que más contribuyeron a la generación de empleo. La variación porcentual de las actividades inmobiliarias es del 10,3%, construcción. Las ciudades con menos empleo fueron Montería, Bucaramanga y Bogotá, mientras Armenia, Florencia y Cúcuta presentaron las mayores tasas de desocupación. El presidente de Avianca, Fabio Villegas, anunció una reducción de hasta el 50% en los tiquetes aéreos nacionales.
Con el alza en el precio del dólar, los turistas extranjeros miran a Colombia como una oportunidad. ProColombia y Avianca lanzaron una campaña para incentivar la llegada de viajeros desde el exterior al país, para lo cual se anunció la reducción de tarifas nacionales entre el 15 y el 50%. Con descuentos que van desde el 15 hasta el 50%, o sea que estamos hablando de descuentos significativos. Estamos regalando el destino doméstico. Se espera un incremento del 20% en el tráfico de pasajeros. Se tendrán 25 destinos nacionales. Estamos alrededor de 50.000 personas nuevas, adicionales a las que usualmente ya venimos moviendo. Las inversiones en materia de promoción suman más de 1.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,35% a 1.246 puntos. Valorem fue la acción que más subió en la jornada, con una ganancia de 8,24% a 460 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Avianca, con una pérdida de 1,54% a 2.240 pesos. La acción más transada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. Inicia el dólar la semana en terreno negativo al perder 23 pesos en la jornada. La caída obedece a la recuperación en el precio del petróleo, que subió por la preocupación de la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo a una menor demanda en materia de producción. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.079 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.430 pesos con 61 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 24 centavos. El azúcar se transó en 10,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.595 pesos. Huellas que hablan de nuestros orígenes. Después de comerciales, celebramos la Semana de la Arqueología en Bogotá desde el Museo Nacional. Los espero. Hola, muy buenas noches. Desde el Museo Nacional los saludo rodeada de urnas fúnebres de las culturas Tairona, Quimbaya y Calima. Estas piezas son receptáculo de la memoria y hablan de nuestro pasado. Por eso, esta semana se les rinde homenaje a estos hallazgos a través de la Semana de la Arqueología. ¿Sabes qué es Ciudad Perdida y en dónde está? ¿Ciudad Perdida? Pues tengo conocimiento que Ciudad Perdida se refiere a Machu Picchu, a Perú. No, en Colombia. ¿En Colombia, Ciudad Perdida? He oído, pero no tengo conocimiento de dónde queda. ¿Tú sabes dónde queda Ciudad Perdida? No, ni idea. Ni idea. ¿Qué sabes del Parque Arqueológico San Agustín? Que es muy hermoso, pero no lo he podido conocer. ¿Sabes dónde queda? Hacia el sur del país. Precisamente el desconocimiento generalizado sobre las propias raíces ha llevado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia a celebrar la primera Semana de la Arqueología, una ciencia en continuo desarrollo que en Colombia sigue obteniendo hallazgos. De hecho, hay un reciente hallazgo arqueológico en Soacha también de sitios que tienen temporalidades entre el 200 a.C. y la llegada incluso de los españoles. Reconstruir trayectorias socioculturales es el reto de la arqueología y en este sentido, la comparación de nuestros indígenas con los aztecas o mayas, con sus impresionantes construcciones que aún hoy son testimonio de su grandeza, para los profesionales de esta disciplina no es procedente. No deberíamos compararlas en ese tema de la monumentalidad, sino más bien en los desarrollos sociales que se fundaron en estas regiones. Pues también hubo desarrollos importantes en el tema de manejo de la agricultura. Un ejemplo es la depresión momposina. En época prehispánica esta zona pues estuvo ocupada entre el año 1000 a.C. y 1200 después de Cristo, con unas tecnologías interesantes para el manejo de esa dinámica fluvial a través de la construcción de unos canales y unos camellones que sirvieron para controlar las aguas, pero también sirvieron como sistema de agricultura en campos elevados. Conocer las dinámicas de los primeros pobladores para reconocernos en nuestro pasado hasta el 4 de septiembre es posible a través de la Semana de la Arqueología. Atendiendo a la premisa de que la moda es cíclica, los años 70 nos regresan uno de sus más icónicos legados, los pantalones botacampana.
Vivimos en la moda el renacer del espíritu libre y el pantalón mota campana se reinterpreta con un largo que llega hasta el tobillo, muy arriesgado. Ayudan a estilizar las piernas y la figura dándole un equilibrio con la parte superior. Pero digamos en los casos de las mujeres que tienen cuerpo tipo manzana, que tienen un poquito más de volumen en la parte central, si se usa un pantalón campana, esto aumentaría el volumen visual. Por eso el calzado es pieza clave para el look. Tratar de evitar, por ejemplo, estiletos o sandalias muy elegantes. No van mucho con el estilo porque el estilo es relajado, pero sí se recomienda unas plataformas, si vienes para el frío, puede ser plataforma de puntica cerrada o unos suecos. Y para proyectar un estilo bohemio, siluetas fluidas, velos, blusas un poco vaporosas, quedan muy bien con el estilo. Y como siempre nos gusta derribar mitos y afianzar verdades, hoy les tenemos algunos sobre la aparición de los signos de la edad. A partir de los 25 años empiezan a aparecer las arrugas y son varios los mitos que surgen alrededor de estas líneas de expresión. ¿Lavar la piel del rostro diariamente causa resequedad y arrugas? Falso. Si tenemos un jabón con el pH adecuado, entonces y removemos células muertas, exceso de sudoración, sebo, la piel va a estar más sana. ¿La genética influye en la aparición de las arrugas? Verdadero. Las pieles muy blancas tienden a ser más secas y la piel tiende a tener arrugas finas más prematuramente. ¿No desmaquillarse causa arrugas? Verdadero. Se dice que por cada noche que no nos desmaquillemos, envejecemos 10 días. Una dieta rica en omega 3, evitar la exposición directa al sol y cuidar de la gesticulación excesiva también retrasa la aparición de estas líneas de expresión. Hoy me despido desde la Reserva Visible Arqueológica del Museo Nacional de Colombia, a propósito del inicio de la primera semana de Arqueología Nacional. Que tengan una excelente noche, nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. 74 inscritos para reemplazar un magistrado. 2. Viene una masiva anulación de candidatos a las elecciones de octubre. 3. El cuento para bobos del alcalde Petro. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. 74 juristas se inscribieron en la convocatoria hecha por el gobierno para elegir nuevo miembro de la Corte Constitucional. Se trata de reemplazar al magistrado Mauricio González, quien se retira el mes próximo por vencimiento de su periodo. González fue elegido por la plenaria del Senado de terna que entregó el entonces presidente Álvaro Uribe. Entre los juristas que se inscribieron están los siguientes: Alejandro Linares, vicepresidente jurídico de Ecopetrol; Catalina Botero, exrelatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Andrés Mutis, quien fue magistrado auxiliar de Nilson Pinilla en la Corte Constitucional; Ezequiel Manuel Sánchez, vicedefensor del Pueblo; Ricardo Sánchez, exsecretario de Educación de Bogotá; Diana Fajardo, subdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación; y Carlos Ardila Ballesteros, exsenador y exrepresentante. Es obvio que uno de los inscritos será incluido en la terna, pero la terna la completará el presidente con 2 nombres más de candidatos a quienes considere con el perfil necesario para ser miembros de la Corte. 2. El Consejo Electoral prepara una masiva anulación de la inscripción de candidatos. Más de 800 candidatos van a recibir dentro de 8 días la noticia de la anulación de la inscripción de sus respectivas candidaturas. La decisión saldrá del Consejo Nacional Electoral, que va a terminar el estudio de más de 100.000 inscripciones de candidatos para las elecciones de octubre. Hasta la candidata Clara López fue denunciada por supuesta doble militancia, pero una fuente del Consejo le anticipó a un agente 001 que la denuncia no va a prosperar. El lunes próximo, en una audiencia pública, el Consejo anulará la inscripción de más de 800 candidaturas, ninguna de ellas de personas de prestigio nacional o regional. Son candidatos de pequeños y medianos municipios que se inscribieron a pesar de estar inhabilitados. La Procuraduría General de la Nación, en el último reporte que entregó al Consejo Electoral, presentó más de 800 nombres de candidatos irregularmente inscritos.
Las razones van desde sanciones vigentes hasta por tener parientes en la administración de la respectiva jurisdicción a donde aspiran a ser elegidos. 3. La campaña en la que anda comprometido el alcalde Gustavo Petro sobre la realización de una consulta electoral a los habitantes de Bogotá para que opinen si quieren o no corridas de toros, la ciudad es un engañabobos. Y explico por qué lo digo. Primero, la consulta que insiste en realizar es solo eso, consulta. No dicta normas ni obliga. Segundo, el único efecto que tendría, si la pregunta se hace así, es darle facultades al Consejo para legislar sobre el tema. Tercero, si fuera así, tampoco tendría efecto porque el Congreso de la República ya dictó una ley autorizando las corridas en ciudades de tradición taurina como Bogotá. Cuarto, los acuerdos del Consejo no tumban leyes de la República. Quinto, la realización de corridas en Bogotá ya fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Dicho de otra manera, la consulta del alcalde, si finalmente se realiza y costará 40.000 millones de pesos, que es como botarlos a la basura, es totalmente inocua, inútil. Lo único que quiere el alcalde es terminar su inolvidable mandato con una consulta que quiere mostrar como si fuera un espaldarazo a su desastrosa gestión. Parodiando la canción, ¿a quién engañas, hermano? Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, ¿usted cómo cree que nos fue hoy en la reunión de la OEA? Bien, 23%. Mal, 77%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.